Bueno, hola a todos. Esta es la primera incursión en una charla que pretendo que tengamos con algunos médicos, pero en especial yo creo que con el doctor Juan Salinas Peña. El doctor Juan Salinas Peña, debo de comentarles a todas las personas que nos escuchan, es un gran amigo. Yo tuve la fortuna de estar en Barcelona durante un tiempo yendo cada mes a hacer un curso de ginecología estética y funcional, que al final de cuentas yo fui a tratar de aprender más de las cosas que yo hacía en relación a lo del reemplazo hormonal, pero terminé aprendiendo mucho, aun cuando no soy ginecóloga, aprendí muchas cosas, pero yo creo que una de las situaciones más importantes que yo tuve, la experiencia más importante, fue conocer a personas como Juan, que aparte de ser un ginecólogo experimentadísimo que ha tenido, bueno, si yo les leyera el currículum para que nos llevamos aquí los 20 minutos que quiero ocupar en preguntarle algunas cosas. Juan es una persona que es muy estudioso, que es una persona que tiene una gran capacidad y sobre todo que como le tengo la confianza como médico, como ginecólogo y como amigo, pues yo lo invité en esta experiencia que quiero iniciar y qué mejor que con él. Así es que por eso yo le pedí, le robo un poco de su tiempo porque resulta que él ahorita, bueno, él está en Reus, él vive en una ciudad muy hermosa que está muy cerca de Barcelona y entonces allá ya es tardecita, le estoy robando su tiempo de familia, pero yo sé que lo hace con muchísimo gusto. Así es que bueno, bienvenido Juan. Qué Muchas gusto gracias, verte Sonia. así, aunque sea, antes nos veíamos cada mes. Bueno, mira, yo creo que si no es de esta manera, no hay manera de verte la cara. Entonces, mira, yo encantado de que me invites pues, a hablar de lo que tú quieras. Yo también les quería comentar ¿no? a tu público, al público en general, que para mí sí que es un placer. Primero que cuentes conmigo, ¿no, Silvia? Después de tanto tiempo de amistad, ¿no? que llevamos, ¿no? desde que nos conocimos, que yo creo que es lo mejor de aquel curso con gran diferencia, ¿no? Y que los dos hemos andado por caminos paralelos, alguna vez se ha cruzado, ¿no? en cuestión de formación, pero que tú y yo siempre hemos compartido la misma manera de enfocar, ¿no? el tema ¿no? de la docencia y bueno, pues cada uno lo hace a su manera. Yo también te tengo profunda admiración y ya lo sabes, no hace falta que te lo diga. Bueno, que no se trata de echarnos aquí porras, sino que fíjate que yo escogí un tema para esta ocasión que creo que es muy ignorado por las pacientes, por el público en general, inclusive yo creo que para algunos médicos, y te pregunto a ti porque cuando yo te comenté acerca de lo que te iba a preguntar, me dijiste, bueno, ya tienes las preguntas, me preparo. ¿Qué te vas a preparar si lo sabes perfectamente? Tú dominas el tema. Y te voy a preguntar en base a lo que yo en un momento dado quisiera saber, y quisiera saber en un lenguaje sencillo para que las personas puedan tener una idea basada en el conocimiento científico, pero que se pueda entender. Y el tema es sobre el virus del papiloma. Entonces, el virus del papiloma yo sé que es una enfermedad contagiosa que es muy, pero muy frecuente. En tu experiencia, ¿cuál ha sido tu acercamiento o cómo has visto esta patología, esta enfermedad? Bueno, pues mira, como dices, el virus del papiloma humano es un virus que lo tenemos, o estamos en contacto con él prácticamente a diario. Realmente es un virus muy prevalente. ¿Eso qué quiere decir? Que está presente en nuestras vidas en la mayoría de ocasiones. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Pues mira, lo veo que hoy en día sabemos, ¿no? Primero que el virus del papiloma humano es el causante del cáncer de cuello de útero en el 99,8% de los casos. O sea que para empezar ya, lo que hay que entender es que la infección por el virus del papiloma humano puede tener unas connotaciones importantes. Que además ese virus, creo que con la liberalización de las prácticas sexuales,
con el acceso a Internet, con todo este tipo de cosas, pues además la persona entra en contacto con el virus incluso a edades más precoces, ¿no? Hace poco comentaban en mi país que a los 13 años ya hay un consumo de pornografía importante, ¿no? Entonces, bueno, eso no existía antes ¿no? Cuando no teníamos Internet, y ahora sí que existe, y eso significa que, bueno, de alguna manera u otra, la juventud entra en contacto con el virus muchísimo antes que lo hacía con anterioridad. A pesar de que sí que es cierto que bueno, el tema de la vacunación tiene importancia. Ya hablaremos un poquito más tarde, que me parece que es una de las preguntas que me vas a hacer, ¿no? Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, Silvia. Sí, o sea, en general se encuentra muchísimo en las pacientes. El asunto es cómo se diagnostica, porque yo supongo que en las mujeres, antes de que en un momento dado vayan a tener un cáncer de cuello de útero, cuello de matriz, que se conoce acá mucho en México en esos términos, ¿cómo la paciente se puede dar cuenta que tiene el virus del papiloma ahí? Bueno, lo cierto es que no se dan cuenta. El problema del virus del papiloma humano es que uno se da cuenta cuando ya tiene un cáncer, porque el cáncer sí que da sintomatología, ¿vale? Entonces, los síntomas que da el cáncer de cuello de útero, pues a veces vienen con sangrados irregulares, a veces con un flujo maloliente o dolor, ¿no? Pero ya estábamos hablando de un cáncer avanzado. Entonces, generalmente, digamos, los pasos previos a tener un cáncer, digamos que cuando existen ya células precancerígenas, eso no da síntomas. Entonces, las pruebas que tenemos para poder diagnosticarlo es la citología y lo que realmente los últimos años se está haciendo más frecuencia es la PCR del virus del papiloma humano, que realmente es la prueba principal para poder diagnosticar la presencia o ausencia del virus. Entonces, lo que tú sugerirías, porque en un momento dado el hecho de tener, por ejemplo, actividad sexual, en este caso sin protección, o no sé si uno de los métodos que sería importante de comentarlo, que fuera tener una protección, por ejemplo, con preservativo, con condón, como se conoce acá en Latinoamérica, podría ser una posibilidad. Significa que una persona que ha tenido actividad sexual en un momento dado sin protección debiera acudir al ginecólogo a hacerse una prueba de estas? ¿Crees que eso sería recomendable? Mira, yo te voy a hablar de las recomendaciones aquí en Europa, ¿eh? Las recomendaciones en Europa van ligadas más que a la edad. Bueno, o más que, sí, sí, bueno, van ligados realmente a la edad y a la relación, pero sobre todo a la edad. O sea, el inicio del screening o del papiloma se hace a partir de los 25 en Europa y en Estados Unidos. Eso no quiere decir que los cribados en otros países comiencen antes, porque nosotros sabemos que en Europa el cáncer de cuello de útero antes de los 25 es raro o excepcional, ¿eh? Pero sin embargo en otros países africanos o incluso a lo mejor latinoamericanos, la edad de tener un cáncer de cuello de útero puede ser incluso más temprana. Entonces, es importantísimo seguir los consejos que nos dan, ¿no? Nuestros gobiernos en cuanto a salud e iniciar las citologías, si se dispone de citologías, pero cuando es a temprana edad se hace citología y más adelante ya se incorpora la PCR del virus del papiloma humano. Y eso se hace con cierta frecuencia, ¿eh? No hace falta hacerlo anualmente, pero sí que es verdad que cuando se inicia la primera citología en nuestro país a los 25, cada 3 años se va haciendo una citología de la persona. El motivo por el cual se hace con tanta frecuencia es porque una citología no significa nada. O sea, una persona puede hacerse la primera citología en su vida a los 30, que sea normal, y sin embargo la paciente puede tener un problema, porque no siempre dice la verdad la citología. Sin embargo, la PCR del virus de papiloma humano sí que es más sensible y nos da mucha más información en ese sentido. Cuando tú hablas de citología, acá nosotros lo conocemos como el examen que regularmente
cuando van las mujeres con el ginecólogo es el Papa Nicolau, ¿no? Sí, sí. En un momento dado, ¿tú aconsejarías a las mujeres, por ejemplo, digamos que tomando en cuenta el inicio de su vida sexual, que se lo comentaran al ginecólogo y que le sugirieran o le vieran la posibilidad de que les hiciera esta otra prueba que es la PCR para el virus del papiloma? Mirad, la PCR del virus del papiloma humano se suele hacer en edades un poquito más avanzadas. Se suele hacer entre los 30 y 35 años. Y el motivo es una cosa muy clara. El motivo es porque la PCR es una prueba que sí diagnostica muchos virus, pero cuidado, diagnostica infecciones que no siempre dan patología, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que cuando se inician las relaciones sexuales por el recambio de parejas, en edades tempranas hay muchísimas mujeres infectadas por el virus del papiloma humano, pero sin embargo no van a tener enfermedad, ¿eh? Entonces no tiene sentido el hacer una PCR porque muchísimas mujeres nos van a salir con PCRs positivas, ¿eh? Sin embargo, lo que sí que se ha visto es que a partir de los 30, 35 años, cuando la mujer ya entra en una estabilidad ya de pareja, entonces la incidencia, digamos, ¿no? La incidencia de la infección del virus del papiloma humano disminuye muchísimo. Y entonces ahí es cuando nosotros podemos, ¿no?, poner en marcha la detección con la PCR y sacamos mucha más información, ¿vale? Entonces, inicialmente, citología, hasta los 30 y 35. De 35 en adelante, PCR del papiloma. Muy bien. ¿Y qué hay de los hombres? Bueno, yo sé que tú eres ginecólogo, pero en un momento dado, ¿qué has investigado o qué es lo que pasa en los hombres? ¿Qué síntomas pueden presentar? Bueno, pues es muy interesante la pregunta, porque fíjate que el virus del papiloma humano primero no solo afecta a las mujeres, o sea, si realmente hay un screening, unas pruebas, ¿no?, de detección precoz de cáncer de cuello de útero en mujeres, en hombre no existe ninguna. Y no porque no padezcamos cáncer, sino porque realmente la incidencia, ¿no?, de cáncer en el hombre es mucho menor. Entonces, no existen pruebas para el hombre. Existen o han existido en el contexto de estudios clínicos, ¿vale? Pero no podemos responder a la pregunta que muchas mujeres me hacen cuando vienen a la consulta, ¿no? Porque ellas están preocupadas porque tienen el virus y entonces, claro, una de las preguntas es, ¿puedo saber si mi pareja o mi marido tiene el virus? Y les dices que no hay ninguna prueba que se pueda hacer en el hombre porque ni se sabe dónde se tiene que ir a buscar, en qué parte del pene, qué significado tiene. Y lo único que sí que sabemos, por los estudios que hay, es que en el hombre la prevalencia, o sea que hay una tasa alta de infección en el hombre y que a diferencia de la mujer persiste en el tiempo con niveles mayores que en la mujer. ¿Vale? Wow, eso Y es dramático, ¿no? bueno, pues hombre, pero es la realidad. O sea, por una parte sabemos que no podemos diagnosticarlos y por otra parte sabemos de los estudios, de los pocos estudios que hay, que encima la infección persiste en el hombre más que en la mujer, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema. En el hombre, ¿qué tipo de patología vamos a poder encontrar? ¿No? Porque a verla hay, ¿eh? Pues mira, una de las cosas que ha aumentado ya no está relacionado con el alcohol ni el tabaco, es el cáncer orofaríngeo, generalmente asociado al sexo oral, ¿eh? Cáncer de pene y ano en población homosexual, bueno, existe, pero no es tan elevada, ¿eh? Sobre todo tenemos que incidir en el cáncer orofaríngeo, que este sí que ha aumentado. Ha aumentado. Eso es preocupante y sobre todo esto que me dices que no hay una manera que en un momento dado de hacer una prueba y tener la evidencia. Pero bueno, aquí surge yo creo que la pregunta que mucha gente se hace porque en este mundo en el que actualmente nos encontramos, donde hay mucha gente con fobia a las vacunas,
con esta situación donde se dicen muchas cosas que no tienen un fundamento científico. ¿Cuál es tu postura en relación a la vacunación para el virus del papiloma humano en los pacientes? ¿Se debe de poner en las niñas? ¿Se debe de aplicar también en los hombres? ¿Cuál es lo que dice la evidencia científica? Pues mira, Silvia, la evidencia científica nos dice que el cáncer de cuello de útero es el único cáncer probablemente que pueda ser prevenible con una vacuna. Imagínate, ¿no? Y que de hecho, en el futuro, si se cumpliera una serie de cosas, se podría llegar a erradicar el cáncer de cuello de útero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la vacuna, administrada en el momento ideal, el momento ideal de administración es cuando la mujer o la niña no ha iniciado las relaciones sexuales, la tasa de protección de la vacuna es elevadísima. Es elevadísima, ¿vale? Entonces, sabemos que si se vacuna a esa edad, nos van a proteger prácticamente en el 90 y largos por cien del cáncer de cuello de útero. Sí. Resulta de que si además vacunamos a los niños, y eso se dan en programas de países como Australia o Finlandia que no lo han probado, pues incluso la tasa disminuye todavía más, ¿vale? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque nosotros sabemos que el cáncer de cuello de útero es un cáncer que tiene una larga evolución. Me refiero a que desde la mujer se infecta hasta que realmente hace un cáncer de cuello de útero, van a pasar muchísimos años. Pueden pasar de 10, 15, 20 años. Porque no toda mujer infectada, y esto es una cosa que las mujeres, ¿no?, tienen que saber, es que no toda mujer infectada va a desarrollar un cáncer, ni mucho menos. Más bien, poquitas. Ahora bien, algunas sí que lo van a desarrollar a menos de que hagan algo para ello. Entonces, lo que sí que sabemos es que la vacuna ya demostró que disminuía las lesiones precancerígenas, ¿vale? Porque como hemos comentado que desde la infección hasta el cáncer pasa mucho tiempo, lo que tenemos que hacer para mirar si las vacunas son efectivas es mirar a ver qué ocurre con las lesiones precancerígenas, ¿vale? Si resulta que las lesiones precancerígenas bajan, o las verrugas genitales, para los cuales las vacunas también cubren, bajan, significa que esa vacuna está siendo eficaz. ¿Vale? Ya hay datos de Australia que nos dicen que disminuye el cáncer de cuello de útero. Por lo tanto, las recomendaciones ya no solo mías, las recomendaciones en general y la evidencia científica nos dice de que sí, de que nos tenemos que vacunar. El miedo sobre los efectos adversos de la vacuna, bueno, ¿qué les voy a decir? Mire, la vacuna del papiloma humano es una de las vacunas probablemente más estudiadas. ¿Por qué? Porque primero se han vacunado miles de niñas sanas en diferentes países del mundo. Y entonces, cuando una vacuna va dirigida a población sana, no estamos hablando del COVID, estamos hablando ya de población sana, por prevenir, por prevención, esa vacuna tiene una serie de estudios detrás importantísimos y muy rigurosos, con un nivel además de seriedad y de controles elevadísimo. En el momento que hay algún efecto adverso comunicado, inmediatamente las agencias, ¿no?, del medicamento de cada uno del lugar donde esté, nosotros es la Agencia Europea del Medicamento, investiga. Cualquier caso de eso se investiga y al final se da un veredicto. Y de momento, a pesar de que se han comunicado, si ustedes entran ahí, se han comunicado pues, efectos adversos, etcétera, etcétera, ninguno de ellos se ha conseguido linkar o asociar a la vacuna del papiloma humano. Es más, nosotros sabemos que en el tiempo, ¿vale?, lo que puede ocurrir es que sabemos que existen enfermedades raras a lo largo del año, ¿vale? Pero si resulta de que tú vacunas justamente cuando aparece una enfermedad rara, entonces se tiende a asociar a la vacuna. Pero lo que se ha visto es que cuando uno mira esos casos raros coincidiendo con la vacunación,
no se ve un aumento de esa patología. Sigue siendo excepcional. Y eso es ya indicativo de que realmente no tiene nada que ver con la vacunación, sino que fue un hecho de coincidencia. Claro. Y es que en mucho yo creo que la gente en general no distingue en esos estudios, bueno, porque no tiene el conocimiento necesario en un momento dado para entender detalles tan finos como la estadística, como todas estas cosas que se miden en los estudios y que son las que nos dicen si hay una casualidad o hay una causalidad. Entonces, aquí el problema es de que en general hay mucha información distorsionada, creo yo, en relación a estos temas de la vacunación. Y bueno, en algunos casos creo que a mí lo que me parece muy importante que sacamos de aquí, algunas conclusiones son el hecho de que es muy frecuente que encontremos el virus del papiloma que se transmite, por lo tanto, por contacto sexual, ¿cierto? Sí. Que tiene mucho que ver o que tendría como consecuencia en un porcentaje tan altísimo que me dices que está asociado con el cáncer de cuello de útero, que en México, por ejemplo, es muy, pero muy frecuente todavía. No se diga, me imagino que en otros países de Latinoamérica también, y que en un momento dado puede ser prevenido por una vacunación. Entonces, a mí me parece que lo importante, y era una de las cosas que me interesaba mucho, de alguna manera comunicarlo con una persona como tú, que ha estudiado mucho este tema, y entonces, pues no sé si tú quieras agregar alguna conclusión a esto. Mira, Silvia, sí que no te he contestado en alguna pregunta antes. Mire, yo creo que desde luego la prevención primaria, que es ¿no? la prevención con vacunas, eso es lo principal. Eso es lo principal. Y luego ya es el cómo prevenirlas desde el punto de vista de población. O sea, tú has comentado el uso de preservativo, que desde luego el uso de preservativo puede ayudar, pero no tenemos que tener en cuenta de que nos va a proteger un 70-80%. Me refiero que no nos va a proteger al 100%. ¿eh? El número de parejas sexuales evidentemente es un problema. El tabaco también lo es. Los anticonceptivos, bueno, ahí vamos a dejarlo porque es preferible no tener hijos indeseados que el papel que tiene el anticonceptivo en la persistencia de la infección. Y luego quería simplemente ya una pregunta que me hacen muy frecuentemente, porque cuando una persona ya de cierta edad, en la menopausia, con una pareja estable de toda la vida, se presenta con una citología normal o un virus positivo, entonces eso puede ser motivo de recelos entre la pareja. O sea, se miran, se acusan, o sea, bueno, es una situación un poco tensa, y yo lo que quería decir a la población es que, miren, no sabemos exactamente ni el lugar, ni cuándo, ni dónde la persona se infectó. Pero lo que sí que sabemos es que el virus puede vivir latente en el cuerpo de la persona muchos años y no dar la cara. Y por lo que sea, aquel año su ginecólogo o ginecóloga le hace una citología o una PCR del virus y resulta que sale positivo. Eso no es motivo de que la persona, la pareja o la misma señora esté siendo infiel. Mm. Podría ser, no digo que no, pero no necesariamente. Eso puede haber estado ya hace muchísimos años, y ese año, pues, por el sistema inmunitario, porque ha bajado, por el estrés, por lo que haga falta, por el COVID, de positivo. ¿De acuerdo? Y eso sí que yo quería expresar porque puede ser motivo de conflictos entre parejas importantes. Yo los he vivido. Qué importante esto que dices, porque a veces nada más pensamos que esto tiene una cara, ¿no? Pero toda la repercusión que estás diciendo a nivel inclusive de la vida normal, rutinaria con la pareja, etcétera, puede tener un impacto tan importante como lo que dices. Y es algo que a veces como médicos no lo pensamos
así y nada más lo vemos hasta, ¿cómo te diré?, en el campo que teóricamente nos debemos de dedicar, cuando no es cierto, porque creo que tú y yo estamos enfocados mucho desde hace algún tiempo a pensar en que los pacientes tienen muchas facetas, no nada más específicamente en tu caso lo ginecológico, sino que también tienen muchos aspectos de su vida donde la enfermedad puede tener una repercusión en su vida familiar, en su vida inclusive anímico, en todos los estados, ¿no? Eso es algo muy importante y qué bueno que lo dices, Juan, porque yo creo que las personas al saber esto no se van a sentir en un momento dado ni culpables, ni van a acusar, ni nada por el estilo, sino que van a entender que esto, pues es algo que inclusive lo podemos traer todos y que está Sí, dormidito. sí. Sí. Mira, Silvia, para que tengas una idea de la prevalencia de la infección, nosotros sabemos que el 80%, o sea, 8 de cada 10 mujeres, en algún momento de su vida habrán estado en contacto con un virus del papiloma humano. Para que veas, si ya no es más frecuente que esto, ya no puede haber nada. ¿Eh? Entonces, bueno, pues es así, o sea, es muy frecuente, sobre todo en población joven, como hemos comentado, más que en adulta. Eh, pero bueno, eso no significa que las personas también con más edad pueden tener virus del papiloma humano igualmente y tener problemas incluso a veces más serios por el hecho de que la inmunidad en las personas mayores es menor. Claro. Entonces, una situación específica puede despertar, no sé, algunos virus que estaban dormidos. Y yo creo que es una de las cosas tan frecuentes como el virus del herpes labial, ¿no? Que generalmente, pues se dice que también la mayoría de las personas tenemos por ahí, de repente en una situación específica, el virus sale a flote y entonces, pues es así, estamos en un mundo donde compartimos el planeta con un montón de bichos. Mira, quería comentar una cosa más que yo creo que es importante, Silvia. He dicho que la incidencia de la enfermedad, ya hablamos de cáncer, ¿no? Porque hemos comentado que las mujeres se infectan sobre todo al inicio de las relaciones sexuales, precisamente cuando se empieza a tener mucho recambio de parejas, cuando el condón no se utiliza de manera correcta, y entonces ahí es cuando la mujer se infecta. Si la mujer no hace sus revisiones, su papá Nicolau cuando toca, la infección, muchas de las infecciones, el 70-80% de ellas van a desaparecer, ¿vale? O sea, este es un mensaje importante para la población. Va a desaparecer, pero otro porcentaje restante va a avanzar. Si nosotros nos hacemos las citologías cuando tocan, lo vamos a poder detectar. Pero si no lo hacemos, entonces cuando aquello va a ir haciendo poco a poco, y vamos a tener un cáncer de cuello de útero sobre los 40. O sea, es el cáncer de cuello producido por el virus de papiloma humano generalmente en población joven, en población de 30 y pico largos, 40. Y luego hay otro pico más pequeñito, que eso coincide como mínimo en nuestro país con personas separadas, divorciadas, que probablemente ya entran, ¿no?, en nuevas relaciones de pareja, muchas veces sin preservativo porque, bueno, pues muchas veces ya utilizan otro tipo de contraceptivo. El estado inmunitario en mujer menopáusica, y aquí hay otro pico pequeño de mujeres con cáncer de cuello de útero. El mensaje aquí es, señoras, nos tenemos que revisar, tenemos que hacer el papel Nicolau y las revisiones cuando tocan, para poder prevenir. Muy bien, pues yo creo que ese es el mensaje importantísimo, que hay que estar al pendiente, hay que hacer las revisiones a ese nivel en la mama y bueno, seguir las indicaciones de los métodos de detección temprana de cáncer. Creo que es fundamental que tengamos conciencia de que eso es fundamental como parte de nuestra rutina diaria, ¿no? De nuestra rutina de vida. Bueno, Juan, Total. muchísimas gracias. Yo sé que por ahí igual y después cuando lo pasemos van a surgir dudas y bueno, aquí te estoy comprometiendo para que sigamos hablando de estos temas que a mí me parece que a la gente le van a gustar mucho. Y también te invito para que compartas esto en tus redes.
Ah, muy bien, hombre, pues nada, ya me lo Te lo darás, voy me a lo pasas pasar. y lo comparto, claro que sí. Muy Muy bien. bien. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.